expediente de la semana pasada se acabó indicando que Marshall Bass Integral Volumen 1, publicado por Astiberri en 2025, se consideraba la mejor obra de todas las que han pasado por el programa el pasado año. Hoy vamos a profundizar en este título. Ya se avisó que efectivamente Marshall Bass hace referencia a Bass Rivers, personaje que existió en la vida real y del que ya se habló en Planeta Duna cuando se reseñó Lucky Luke, un cowboy entre algodones, donde el protagonista se encuentra con Bass Rivers. Voy a poner más ejemplos de cine que de cómics, probablemente porque el oyente ha visto más cine que leído cómics y de ese modo es más fácil contextualizar. La conquista del oeste no es como la hemos leído en los cómics de Fred Herman, el dibujante norteamericano más popular del género, y que seguramente todos conocéis su obra, pero tampoco es como nos la han contado en Hollywood y mucho menos como vimos en la película La conquista del oeste. El salvaje oeste, llamado así porque no había ejército ni comisarios que vigilaran que se cumpliera la ley. Además, los colonos debían enfrentarse a nativos, bandidos, inclemencias del tiempo y espacios naturales muy duros, repletos de animales salvajes y otra clase de peligros. De modo que nadie abandonaba la comodidad y la seguridad del este para emigrar a zonas desérticas u ocupadas por nativos. Quienes lo hacían eran por razones de fuerza mayor, perseguidos por cuestiones legales o incluso por cuestiones morales, por ejemplo, una madre soltera, también un homosexual o un judío, y sobre todo inmigrantes de Europa, principalmente alemanes, escandinavos, italianos, irlandeses, polacos, griegos, rusos y sobre todo asiáticos. Cuando llegaban allí a nadie les importaban las razones por las que había llegado su vecino, porque ambos lo hicieron por fuerza mayor. Ocasionó que el oeste ofreció una libertad no conocida en la civilización, daba lo mismo a qué dios rezaras, cuál era tu identidad sexual o qué costumbres tenías, todos respetaban a todos o nadie se metía en la vida de los demás. El puesto de trabajo menos deseado era el de vaquero, el de pistolero o el de sheriff. El primero significaba pasar meses fuera de casa y dormir a ras del suelo, enfrentarte a los peligros, ganar poco dinero y trabajar mucho, y los otros significaba morir joven. Eso hizo que las personas más denigradas solo pudieran aceptar estos trabajos. En aquella época los más indeseados fueron los negros y los mexicanos. Quienes conquistaron el oeste fueron los negros y los mexicanos. Sin embargo, la literatura pulp y el cine, sobre todo El hijo de la pradera, uno de los western épicos más importantes e influyentes de la historia del cine, se encargaron de reescribir la historia, y el ciudadano medio convirtió la ficción en realidad. Novelas y películas donde los vaqueros y pistoleros se romantizaron y sobre todo se les describieron como hombres de piel caucásica y cristianos. Por supuesto, no toda la literatura ni todo el cine se dedicó a mentir. Incluso hubo obras que ya avisaban al espectador de lo contrario. ¿Recordáis El hombre que mató a Liberty Balance? Cuando se indica la idea de no dejes que la realidad te estropee una buena historia. Título que escribió Dorothy Johnson, una de las grandes autoras del western, o en Sin Perdón, cuando el sheriff dice que un duelo no lo gana el más rápido, sino quien tenga mejor puntería y por supuesto quien tenga mejor revólver. U otra obra maestra como Incidente en Oswald, donde el vaquero interpretado por Anthony Quinn es ahorcado solamente por ser mexicano. Esta película, estrenada en 1943, ya nos decía que los vaqueros eran mexicanos y que la población norteamericana los consideraba indeseables. O la magnífica Infierno sobre ruedas, donde se muestra que la mayoría de trabajadores son negros y asiáticos. El capataz llega a decir que ellos trabajan el doble que un blanco y cobran la mitad, razón para no contratar a blancos. En este mismo título vemos como el protagonista le pega un tiro en la espalda a su enemigo. No va a ser tan idiota de batirse a duelo y arriesgar su vida. Otra cosa es que el espectador prefiera ver un tipo de cine u otro, o se quede con un mensaje o con otro. En La puerta del cielo, una obra maestra, habla de los rusos que emigraron al oeste. Vemos como el protagonista, otro emigrante ruso que lleva ya muchos años en el oeste, se dirige a los emigrantes recién llegados que bajan del tren y les grita: «Volved a casa, aquí nadie os quiere». Esta película narra un hecho histórico donde el gobierno norteamericano contrató a los Pinkerton para que asesinaran a inmigrantes y redujeran la población inmigrante, una historia que años atrás ya se mencionó en los cómics de Tex. Otros cineastas intentaban contar la verdad de un modo soterrado para evadir la censura. ¿Os acordáis cómo trata la pederastia a John Ford en La ruta del tabaco? ¿O cómo habla de una perspectiva humorística de los crímenes de Atlanta en El sargento negro? El cine, ni el cómic, ni la literatura quiso contarnos que en el oeste la homosexualidad era libre, que había libertad religiosa, que los negros fueron pieza fundamental en la conquista del oeste, que se hizo un genocidio contra los nativos, de los crímenes del Estado y un etcétera muy largo.
El Estado se sirvió de estos medios de expresión para ganar su guerra cultural y reescribir la historia a su imagen, que los héroes eran blancos, heterosexuales, conservadores y cristianos. La llegada de la tecnología, como el barco de vapor y el tren, tal como nos lo cuentan en la magnífica La leyenda de la ciudad sin nombre, trajo el fundamentalismo del Este, y el Oeste cambió para convertirse en un espejo del Este, tal como nos lo cuentan obras maestras como la balada de Calvert Hall, o hasta que llegó su hora, el malvado ya no monta a caballo, ni viste como un vaquero, y tampoco mata con revólver, viaja en tren, viste con corbata y mata con fajos de billetes. Pero quienes sí nos contaron el western real, sin que fuera censurado, fue y sigue siendo el cómic fuera de Norteamérica, el cómic francés, el italiano, el argentino. Si Lucky Luke recuperó a Marshall Bass en el álbum mencionado, también nos habla de la libertad sexual en el álbum Choco Boys. También Jan Guirao Moebius nos relató la verdad de las guerras indias en Blueberry, o ahí están los huertes de Serpieri. O ahora mismo la obra de los croatas Darko Macan e Igor Morkoldei que recuperan a Bass Reeves. Bass Reeves fue un esclavo de Arkansas que se fugó durante la Guerra de la Secesión y huyó a territorio indio, donde vivió entre los nativos aprendiendo su lengua y sus costumbres, y convirtiéndose en un gran rastreador y superviviente. En 1875 fue contratado como alguacil, gracias a los conocimientos que tenía sobre territorio indio. Fue el primer sheriff negro y estuvo de servicio cerca de 40 años. Manejaba magníficamente el Winchester y el Colt. Se enfrentó a varios de los forajidos más importantes de la historia del oeste y una de sus mayores dotes fue sus técnicas detectivescas. Mató a 14 forajidos e hizo más de 3.000 arrestos. A modo de anécdota, sus descendientes son o han sido jugadores profesionales de la Liga de Fútbol Americana y de la de hockey sobre hielo. Bass Reeves, sus dotes, su soledad y la costumbre de ir siempre acompañado de un amigo indio inspiró a Frank Stricker para crear al Llanero Solitario, independientemente de que el diseño del llanero fuera inspirado por otros personajes como el Zorro o el actor Tom Mix. Bass Reeves tampoco tuvo una vida tan idealista. Antes de ser alguacil fue pistolero y estuvo involucrado en asuntos sucios. Hoy, siendo alguacil, asesinó a un hombre y fue absuelto gracias al fiscal que era amigo suyo, y que lo preferían tener persiguiendo a forajidos que encerrado en una celda. Tampoco fue un padre ni un marido ideal. Bass Reeves no fue ningún modelo a seguir, como tampoco lo fueron muchos de los pistoleros coetáneos a Bass Reeves. Casi que a partir del siglo XXI fue cuando se reivindicó el personaje. En 2011 se inauguró un puente con su nombre. En 2012 se erigió una estatua de bronce de Bass Reeves en Arkansas. En 2013 fue incluido en el Sendero de la Fama de Texas. O también se ha erigido una nueva estatua de bronce en el Palacio de la Justicia del Condado de Lamar en París, Texas. Dentro de la cultura popular, Reeves fue homenajeado en la adaptación de Watchmen. Aparece en Los Simpson para reivindicar que el llanero solitario es Bass Reeves. Amazon intentó sin éxito que Morgan Freeman interpretara el personaje, y ya recientemente se ha estrenado Hombres de Ley, Bass Reeves, una magnífica serie producida por Paramount sobre la vida del personaje. La obra maestra de los croatas Darko Markan e Igor Morkoldei, publicado el primer volumen integral en diciembre de 2025, no es fiel a la biografía del personaje, pero sí a la esencia, y sobre todo a reflejar el verdadero oeste americano, su salvajismo, su violencia, sus crímenes, o mostrar la verdadera personalidad interior de Bass Reeves, egoísta, sin empatía o violento, probablemente aspectos por los cuales pudo tener una carrera tan larga. Solo el cómic europeo es y fue capaz de mostrar las verdaderas entrañas del oeste americano, lejos de las mentiras que en general el cine, la literatura y el cómic norteamericano quisieron vender. Y cuidado, porque recientemente la administración actual norteamericana intenta que los museos y las bibliotecas se amolden al ideal que tienen los supremacistas de la historia de la esclavitud y el papel de la minoría negra en la historia americana. Pero siempre tendremos el cómic, al menos europeo, para contarnos la verdad. Sí, señor, afortunadamente nos queda el cómic europeo. Ante este grandísimo expediente, ¿qué folio añadimos, Frank? Creo que al final Encarni ha hablado más de cómics que Juanjo. Vale, por alusiones, Encarni, ¿algo que decir? No. Perfecto. No. Mayor brevedad, imposible. ¿Y Javier, algún folio? Sí, quiero decir que no hemos quedado con duda de que era lo de Quiero la cabeza de Alfredo García. Sí. Una película del año 74 de Sam Peckinpah. Correcto. Y que está considerada una obra de culto. Sí, señor. Vale, Son pues muy apunto. partidarios. Un aplauso para ese título. Sí, sí. Sí. Venga. Y para el